Es el momento de recibir en este tiempo de salud al doctor Darío Fernández, médico de familia y psicólogo clínico, al que ya saludamos. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Magdalena. En el programa anterior hablábamos sobre la depresión y conocimos la más común, la que nos resulta a todos un poquito más familiar, quizá por su frecuencia, pero también existe otra forma más rara de depresión, la llamada depresión atípica. ¿Qué le parece si nos introduce en ella? ¿En qué consiste esta depresión atípica? Bueno, esta depresión atípica que es conocida desde hace, no hemos hablado de ella, pero es conocida desde el año 1959, ya la describió William Sargent. Y mejor que una depresión atípica deberíamos hablar de una depresión con características atípicas, ¿eh? Pero es una depresión que no es infrecuente ni rara, lo que pasa es que se suele pasar desapercibida porque se camufla, se enmascara con otros síntomas que la hacen confundir. Entonces, sobre todo tiene unos síntomas vegetativos invertidos, como si pudiéramos decir. En lugar de tener un insomnio, que es lo que suele tener la persona con depresión, pues ellos tienen mucha somnolencia, duermen toda la noche y luego por el día también se duerme. Y en lugar de tener una pérdida de apetito, como puede tener una persona con una depresión mayor, pues estas personas tienen todo lo contrario, una bulimia. Si es que estos signos invertidos pues son un poco lo que los desconfunde y por eso de ahí el nombre de depresión atípica. Y luego, bueno, pues también se caracterizan porque es que en la depresión normalmente la tristeza dura, como las pilas, ¿no? Pero en esta depresión atípica pues hay días que está mucho mejor y esto pues llega a confundirlos a las personas porque son muy sensibles a las buenas noticias. Entonces una persona con depresión mayor no le anima, en cambio en estas depresiones pues sí que puede animarles. Entonces por eso esto es por lo que se le llama depresión atípica. Y hablando de la personalidad de estos pacientes, ¿hay algún rasgo que predisponga a esta depresión? Sí, sí lo hay. Aunque estas personas no tienen una personalidad peculiar, que ya dices tú, pues con esta personalidad seguro que lo van a tener o que lo tienen, pero sí hay unos rasgos de personalidad diferenciados que en una situación de estrés pues pueden dar el salto a la depresión atípica. Y son sobre todo tres. El primero es una acusada, una exagerada reactividad emocional a las noticias, a las cosas agradables, pues reaccionan con mucha alegría, pero también a las cosas tristes pues reaccionan con mucha tristeza. Son personas pues muy emotivas. Y también otro rasgo, un segundo rasgo, es un temor exagerado a ser rechazado por los demás. Que en las personas normales, pues que tiene este rasgo un poquito elevado, pues el rechazo de los demás puede provocar ira, puede provocar deseo de venganza, pero en esta persona este excesivo temor al rechazo de los demás provoca una inmensa tristeza. Y un tercer factor o rasgo de personas que le define a estas personas es la facilidad para desestabilizarse. Son muy lábiles emocionalmente, pueden pasar de un estado de alegría a un estado también de tristeza. Así es que estos serían los rasgos de personalidad que les podría más o menos definir. Qué curioso, doctor. Ya nos ha hablado de esos síntomas invertidos, pero ¿hay algún otro tipo de síntoma que también nos puede pensar en este tipo de depresión? Pues sí, en este tipo de depresión, además de esto, tiene los síntomas de la depresión, esta tristeza, estas alteraciones del estado de ánimo, esta sensación de pesadez en las piernas, este cansancio, esta dificultad para concentrarse, ni el abandono de sus actividades que tenían ellos habitualmente y, fundamentalmente, como toda depresión, pues una sensación de desesperanza, y también pues una presencia de unas ideas recurrentes relacionadas con la muerte o también pues con algunas ideas o planificación del suicidio, o sea, que comparten síntomas de la depresión mayor pero con esas peculiaridades que hemos comentado. ¿Podemos considerarla más peligrosa, esta depresión atípica, que las demás? Bueno, pues tiene su peligro, no más que las demás depresiones, porque depende, luego, claro, no todas las depresiones atípicas son iguales, no existe depresión, yo lo digo a mis pacientes cuando vienen aquí, hay pacientes con depresión atípica y eso depende de la afectación, pero el peligro en esta depresión está en que como varían emocionalmente, pues unos días o unas temporadas o unas semanas están bien y eso a las personas les hace confundir con que pensar que lo suyo no es una depresión y esto da una falsedad efímera de bienestar
retarda el consultarnos a los especialistas y por lo tanto pues iniciamos el tratamiento más tarde, con lo cual empeora el peligro. O sea que el peligro está realmente en esa confusión que tienen, que les lleva a esas mejorías con ese ambiente agradable o de buenas noticias que les comunican. Ahí radica su peligro. ¿Y esta forma de depresión se puede presentar también en los niños? Vaya que sí se presentan. Mira, pues ayer vi yo un niño, claro, curiosamente me consultaban por su hermana, ¿no? Pero al narrarme datos de su hermano de 7 años, pues cumplía todas las signos de una depresión atípica. Pues fíjate, este niño, ¿sabes lo que decía? Pues este deseo de desesperanza y de bienestar y de deseo de desaparecer, ¿sabes cómo decía? Decía que él se quería ir a China. Quería irse a China y el papá dice, ¿pero por qué te quieres ir a China? Para cogerme el virus y morirme. En los niños aparece con este deseo, con estas formulaciones encubiertas ahí de desaparecer, de suicidio, o con unos dolores de barriga, unas abdominalgias que hace que les dé curiosamente, pues cuando tienen que ir al colegio, o con unas cefaleas, o con unos vómitos, o también con una irritabilidad, como era el caso del niño con una irritabilidad con respecto a su hermana, que es fácil que lo confunda la familia con ese chinchar a la hermana, esa manera casi normal de relacionarse los hermanos, siempre con conflictividad y con peleas entre los hermanos. Bueno, pues esto escondía una clara depresión atípica motivada un poco por el problema de separación de los padres. O sea que en los niños sí se da, lo que pasa es que hay que saberla descubrir y a veces viene por esos síntomas psicosomáticos y sobre todo esa desesperación. Hablemos claro, entonces de la familia. ¿Cómo pueden ayudar y colaborar los familiares? Sí, pues sí, pueden colaborar y pueden hacer mucho. Lo primero es informarse los familiares de los síntomas característicos y peculiares de esta depresión y entender la variabilidad del estado de ánimo del familiar y no hacer un reduccionismo y decir, bueno, es que está loco, unos días está muy bien, otro día está muy mal, le dices cualquier cosa y salta la misma. Bueno, pues eso es típico de su depresión atípica. Es que entendiéndolo, informando, dejándoles que cuenten su estado de ánimo, esta hipersensibilidad a rechazarse, porque esta hipersensibilidad que tienen al sentirse rechazados no se soluciona con un buen consejo, como algunas personas que, digamos, se mosquean rápido y con un consejo de la familia más o menos lo aceptan. En estas personas ese rechazo les afecta profundamente. Entonces, conociendo estos síntomas y dejándolos que se presenten e invitándoles a que consulten y cuanto antes consulten a un especialista, pues mejor pronóstico tendrá. ¿Y ustedes cómo lo trabajan en la clínica, en el Centro Médico Legazpi? Bueno, pues yo en mi consulta recibo a estas personas y primero, hacemos una historia clínica para detallar bien y perfilar los rasgos específicos de cada depresión. Y aquí en esta sí que hay que afinar mucho en el tratamiento con los psicofármacos, porque hay unos fármacos específicos que a veces los fármacos típicos que se utilizan en la depresión pues no son efectivos y hay que utilizar, fíjate, pues algunos antidepresivos antiguos, de los primeros que aparecieron, que daban más efectos secundarios, pero son más efectivos y además de eso, pues yo aquí en mi consulta los trato además con el apoyo farmacológico, pues con la terapia cognitiva conductual para darles esas habilidades para hacer frente a ese rechazo o ese supuesto rechazo de los demás, para aprender a controlar esos impulsos y la habilidad emotiva, para controlar esas emociones, en fin, que con el apoyo farmacológico y la terapia psicológica, pues tienen buen pronóstico y salen adelante. Pero lo importante es que lo consulte cuanto antes, porque cuanto más tarde en consultarlo, peor es el pronóstico. Sacando adelante a los enfermos con esta depresión o con una depresión normal, distintas especialidades en el Centro Médico Legazpi, en Paseo de las Delicias 126. Les facilito el teléfono del doctor por si ustedes quieren pedir cita directamente con él. 91 474 61 45. 91 474 61 45. Le repito, el Centro Médico Legazpi, la consulta del doctor don Darío Fernández, está en el Paseo de las Delicias 126. Si quieren más información, en la página web www.doctordariofernández.es. Pues doctor, como siempre, muchísimas gracias una vez más por echar luz sobre este tema. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo.